En las vastas llanuras semitropicales de América del Norte, hace 68 millones de años, el mayor y más temible depredador que haya existido caminaba pesadamente. Entre sus más de 10 toneladas de peso, el Tyrannosaurus Rex demostraba su impresionante poder con un mordisco devastador. Era el último de los grandes depredadores que conocieron. Imaginarse en esa época, con una visión 13 veces superior a la nuestra, hacía casi imposible escapar de su alcance. Si algún ser humano hubiera estado presente en ese tiempo, lo primero que debería hacer sería huir. Pero la verdadera pregunta era, ¿a dónde escapar? Por supuesto, cualquier masa de agua era inútil, y moverse hacia el sur solo significaba encontrarse con otro grupo de depredadores igualmente temibles. Así que la única opción viable sería ir hacia el norte, hacia un clima más frío, lo que teóricamente podría ofrecer menos amenazas. Si uno se aventurara lo suficiente al norte, hasta el Ártico, en lugar de escapar de los depredadores, podría haberse topado con otro Tyrannosaurus. Un tiranosaurio polar gobernaba el Ártico con una autoridad tan feroz como su pariente del sur. Este depredador menos conocido, llamado Nanucosaurus, el lagarto oso polar, fue descubierto en un lugar remoto de la Tierra, en la formación Prince Creek en Alaska, en 2006. Un paleontólogo tropezó con fragmentos de su cráneo, los cuales coincidían con la morfología de un tiranosaurio. Se pensó que no era un nuevo dinosaurio, sino un ejemplar de especies ya conocidas como el Albertosaurus o el Gorgosaurus, pero al investigar más, los científicos se dieron cuenta de que este ejemplar era algo único. Fue identificado como un género completamente nuevo, el Nanucosaurus, que habitaba el Polo Norte. El descubrimiento de este tiranosaurio polar planteó muchas preguntas, sobre todo sobre su relación con otros tiranosaurios, como el T-Rex. A través de estudios morfológicos, se encontró que el Nanucosaurus estaba estrechamente relacionado con el T-Rex, aunque mucho más adaptado al clima extremo del Ártico. Este hallazgo cambió la visión de los paleontólogos, quienes empezaron a cuestionar cómo estos depredadores sobrevivieron y prosperaron en un clima tan severo. Algunos estudios apuntan a que el Nanucosaurus era un descendiente de tiranosaurios norteamericanos, mientras que otros sugieren que pudo haber llegado desde Asia. Este debate sigue sin resolverse, pero lo que es cierto es que el Nanucosaurus compartía muchas características con el T-Rex, como su gran cabeza y dientes poderosos. El tamaño del Nanucosaurus fue otro de los factores que sorprendió a los investigadores. Inicialmente se pensaba que tenía un tamaño medio, pero estudios más recientes sugieren que podría haber crecido mucho más, alcanzando hasta 9 metros de largo y un peso de 3 toneladas, convirtiéndose en el carnívoro terrestre más grande del Ártico. Con un mordisco devastador, esta criatura habría sido capaz de cazar a los dinosaurios más grandes de su entorno. Sus dientes, aunque más pequeños que los del T-Rex, eran igualmente letales, diseñados para desgarrar carne y hueso con facilidad. Además, su mandíbula extremadamente fuerte habría permitido que su mordida fuera capaz de aplastar a su presa con gran potencia. Se cree que el Nanucosaurus también podría haber estado parcialmente emplumado para resistir los fríos inviernos del Ártico, aunque no se ha encontrado evidencia directa de esto. Su entorno debía haber sido brutal, con largos periodos de oscuridad y temperaturas extremadamente bajas. Sin embargo, a pesar de estas duras condiciones, el Nanucosaurus pudo haber cazado con una aguda visión y un olfato increíblemente desarrollado. Algunos científicos sugieren que su nariz podría haber sido aún más poderosa que la del T-Rex, permitiéndole rastrear presas incluso en medio de tormentas de nieve. En su región nasal, contaba con una larga apófisis puntiaguda que separaba el lagrimal del prefrontal. Este detalle anatómico no solo era una ventaja para su supervivencia, sino que también le otorgaba capacidades únicas en la caza. Otra adaptación de Nanucosaurus fueron sus patas, las cuales no solo le permitían caminar sobre el hielo o la nieve profunda, sino que fueron evolucionadas de tal manera que optimizaban su movilidad en un ambiente extremadamente frío y con superficies resbaladizas. Estas adaptaciones fueron fundamentales para su supervivencia en el Ártico, donde el terreno inestable y las condiciones gélidas representaban desafíos enormes para la locomoción de cualquier ser vivo, y aún más para un depredador de su tamaño.
A diferencia de otros dinosaurios que migraban a zonas más cálidas durante el invierno, el Nanoxaurus prefirió quedarse en el Ártico. En lugar de depender de la migración, las poblaciones de Canucksaurus probablemente tenían territorios bien establecidos, donde la alimentación y el refugio eran compartidos, ayudando a reducir la presión del entorno en cada individuo. Sus adaptaciones sensoriales, como una visión especialmente desarrollada para la baja luminosidad o una capacidad mejorada para detectar presas en la penumbra, le habrían permitido seguir siendo un depredador eficiente, a pesar de la falta de luz solar. El Nanoxaurus, al poseer una presencia ubicua en diversas áreas del Ártico, no solo se destacaba por su capacidad para sobrevivir en múltiples hábitats, sino que se posicionaba como un depredador dominante en su ecosistema. Su adaptabilidad a distintas zonas del Ártico, como tundras, costas heladas y áreas cercanas a fuentes de agua, le otorgaba una ventaja clave para convertirse en el principal depredador de su entorno, superando a otras especies tanto en términos de disponibilidad de alimentos como en su defensa contra amenazas externas. La representación del Nanoxaurus cazando al Pachyrhinosaurus es común en las ilustraciones y en la narrativa paleontológica debido a la fascinación por las interacciones depredador-presa en ambientes extremos. En algunas representaciones, el Nanoxaurus se muestra cazando en grupos o persiguiendo a su presa, lo que pudo haber sido posible aunque la evidencia directa sobre su comportamiento social es limitada. Todos los depredadores de Prince Creek presentaron un fenómeno de enanismo afectando a muchas especies en esta región, sin embargo, el Nanoxaurus, a pesar de vivir en el mismo ambiente hostil, presentaba una excepción significativa a esta tendencia. A diferencia de sus contrapartes más pequeñas, el Nanoxaurus destacaba como una de las especies de mayor tamaño. Este tipo de especialización lo hacía un cazador más versátil y eficiente, capaz de rastrear y cazar grandes manadas de herbívoros que otros depredadores más pequeños no podrían atacar. A pesar de su tamaño y poder, el Nanoxaurus probablemente no vivió mucho tiempo. Se cree que su vida pudo haber durado entre 70 y 68 millones de años, ya que nunca llegó a ver el final del Cretácico. No obstante, su existencia como el máximo depredador del Ártico es un testimonio de la increíble adaptabilidad de los tiranosaurios, capaces de dominar incluso los ambientes más inhóspitos del planeta. Si algún día se encuentran más restos de este increíble dinosaurio, aprenderemos aún más sobre este único rey del Ártico. A lo largo de su existencia, el Nanoxaurus no solo fue un símbolo de adaptación, sino también de poder y supervivencia. Un depredador cuyo dominio sobre el Ártico era tan absoluto que las huellas de su paso en la nieve se habrían quedado grabadas como un testimonio de su magnificencia. Un testamento a la naturaleza capaz de crear criaturas tan perfectamente ajustadas a su entorno. Su tamaño colosal, región nasal poderosa y especialización como depredador apex lo convirtieron en un cazador excepcional en un entorno en el que pocos podían sobrevivir.